Esta es la palabra de Dios. Salmo 19, versículos 7 al 9. La ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. El temor del Señor es puro, permanece para siempre. Las sentencias del Señor son verdaderas, todas ellas son justas. Buenos días. Seguro que no los pude saludar a todos, así que sí me da un poquito de pena, pero que el Señor los bendiga a todos muchísimo. Que hoy el día del Señor sea un día especialmente lúcido para que sí puedas sentirte como mejor de lo que mereces y te alegres en Jesucristo, en el Hijo de Dios. Nosotros, gracias, hemos venido avanzando un poquito a poco ahí en esta serie de predicaciones que ustedes recordarán, tal vez cambiando nuestra historia, el poder transformador de la gracia de Dios. Y otra vez, hemos visto varios personajes del Antiguo Testamento, todos, porque todos serán del Antiguo Testamento. Esta serie que todavía le falta un par de mesecitos será justamente de estos personajes del Antiguo Testamento, pero a través de sus vidas y de cómo Dios ha derramado su tremenda compasión sobre ellos, personas que evidentemente no merecen lo que reciben de Dios, pero a través de sus vidas y de sus historias cambiadas, nosotros intentamos, procuramos llenarnos de esperanza, hermanos, de consuelo, de que el Señor sigue haciendo exactamente lo mismo hoy con personas como nosotros. Esos hombres y mujeres ordinarios en un sentido, extraordinarios en otro sentido, son como nosotros, objetos de la obra de Dios, de la obra compasiva de Dios. Así que espero que sí te llene de mucha ilusión. Recuerdan que hace 8 días hablamos sobre un juez, ¿cierto? ¿Sobre qué juez hablamos hace 8 días? Gedeón, muy bien, muchas gracias. Hoy vamos a hablar de otro juez más, antes de meternos en la vida de los profetas y de cómo Dios cambia la historia también de los profetas. Hoy vamos a hablar del último juez de esta serie y es el superdotado quebrantado, de ese es el que vamos a hablar hoy. ¿Cuál es el superdotado quebrantado? Sí, exacto. Entonces, para que vamos a la historia de este hombre de Dios, a quien la Biblia, particularmente Hebreos, el libro de Hebreos lo reconoce como un hombre de fe, como un héroe de la fe. Y bueno, vamos a ver por qué. Jueces capítulo 13, por favor. Hoy no vamos a poder hacer lectura de mucha parte de la historia de Sansón, porque como en otros personajes, pues evidentemente no es fácil hacerlo. Vamos a leer algunos que yo considero son claves. Tú puedes ir a tu casa ahorita y leer todos los 4 capitulitos de su biografía y vas a entender un poco mejor lo que voy a tratar de compartirte esta mañana. Pero en este momento vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 5 del capítulo 13. Sí, Vicky, del 13. 13, sí, 13, muy bien, sí. Y vamos a leer entonces la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Los israelitas volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en manos de los filisteos durante
40 años. Ese es mucho tiempo, ¿no? Sí, es mucho tiempo. 40 años. Había un hombre de Sora, de la familia de los danitas, el cual se llamaba Manoa. Su mujer era estéril y no había tenido hijos. Entonces el ángel del Señor se le apareció a la mujer y le dijo: tú eres estéril y no has tenido hijos, pero vas a concebir y a dar a luz un hijo. Ahora pues, cuídate de no beber vino ni licor y de no comer ninguna cosa inmunda, porque vas a concebir y a dar a luz un hijo. Él no pasará navaja sobre su cabeza, porque el niño será nazareo de Dios para Dios desde el seno materno, y él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. Bien. A partir de aquí vamos a ver que hay diálogos entre la mamá de Sansón, el papá de Sansón, el ángel del Señor. Realmente es un capítulo largo que se centra en ese diálogo, pero quiero que por favor vamos hasta el versículo 24 del mismo capítulo, versículo 24, por favor. Y dice así: y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. El niño creció y el Señor lo bendijo, y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él en Manajedán, entre Sora y Estaol. Bueno, vamos a orar en este momento al Señor por nuestras vidas, nuestros corazones que necesitan tanta ayuda. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por tu palabra. Gracias por cómo ella nos instruye, cómo ella, Señor, es lumbrera a nuestro camino. Gracias por hablarnos en ella, por descubrir lo oculto de nuestro corazón en ella. Gracias por consolarnos como lo requerimos, lo necesitamos. Gracias, Señor, por guiarnos al arrepentimiento. Gracias por todo lo que haces, Señor. Te agradecemos porque tu palabra está, Señor, para ser escuchada, para ser leída, para ser meditada. Gracias, Señor, por el privilegio de tenerla y de recibirla en español. Gracias. Y rodeados de tantos privilegios, Señor, te pedimos, no nos dejes ser negligentes a la hora de que tu Espíritu esparce semilla hoy entre nosotros. Señor, danos disposición en lo íntimo de nuestro ser para que sí haya lugar a esa semilla, Señor, y que esa semilla haya una tierra buena, preparada, abonada, Señor. Tú nos haces responsables de lo que hacemos con tu palabra. Danos la gracia de que haya un buen lugar. Y en este caso, Señor, a pesar de mí, a pesar de quien está hoy compartiéndola, Señor. Gracias por usar la debilidad. Y esperamos en ti, Señor. Tenemos tanta ilusión de lo que tú haces y de lo que tú harás entre nosotros hoy. Te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, tal vez tú no has conocido muchos superdotados, o tal vez sí, o tal vez tú te crees uno, o lo eres, no sé, ¿cierto? Pero aquí vamos a reflexionar en la historia de este hombre, este juez. Pero no solamente él es el juez más impresionante que se cuenta en este libro bíblico,
sino que quizá es el hombre que más dones, carismas, el más carismático que vemos casi en el Antiguo Testamento, a la par quizá de Elías y de otros de ese tipo, Moisés. Este es un hombre extraordinario y este es un superdotado que para poder que su historia sea cambiada va a tener que ser quebrantado. Y lo primero que quiero, hermanos, que meditemos en este ratico, en las Escrituras, es lo promisorio de su nacimiento. Eso es, creo, lo primero que el texto bíblico sí intenta enseñarte. Pues se trata de un capítulo entero para poder hablarte de eso, del promisorio nacimiento de este juez. El libro y el versículo 1 empieza con un dato que realmente es desconcertante. Miren, Israel está oprimida. ¿Por quiénes? En este caso por los filisteos. ¿De acuerdo? 40 años el Señor los había entregado en manos de los filisteos, pero a esta altura del libro algo raro empieza a pasar. Cuando tú piensas o lees el libro de los jueces, te das cuenta que el estribillo que siempre aparece a lo largo de todo el libro es: y Israel hizo lo malo delante de los ojos del Señor, y el Señor los entregó en manos de sus enemigos, y pasaron un tiempo en manos de los enemigos. Y después, ¿qué pasa? Después el pueblo clama, gime, se lamenta, se arrepiente de lo que ha venido haciendo, y el Señor les levanta un caudillo. Este texto que acabamos de leer rompe ese estribillo. El pueblo a esta altura de la historia de Israel no está muy interesado en jueces. En este momento ya no está deseosa de libertad, de dejar de ser oprimida como nación. Ellos están sometidos. Posiblemente lo que ha pasado con Israel es que ellos han asimilado los valores y los ideales de los filisteos, y de alguna manera sí están oprimidos, sí no están tan bien como se cuenta de sus antepasados, pero finalmente pues esta fue la vida que nos tocó. Ya ellos no claman por un libertador. Sin embargo, lo hermoso del Dios que nosotros adoramos, hermanos, es que Él no solo salvará a su pueblo cuando ellos se lo pidan. Él le hará el bien al pueblo de su pacto aunque ellos no lo deseen. Y aquí nosotros empezamos a ver a este extraordinario Dios que nosotros adoramos poniendo en marcha su plan redentor. Y llama a una familia sencillita, problema, pero se dan detalles muy especiales de lo que el Señor está haciendo aquí. Dios levanta a un juez que es impresionante. Es impresionante. Dos razones nos dice el texto principales para ser un hombre excepcional como juez. Primero, su madre es ¿qué? Es estéril. La mami es estéril. Es decir, hermanos, en este juez, en este particularmente, y en el momento histórico en el que él se mete en la historia, en este momento Dios iba a levantar un juez a través de una mujer que es estéril, y este hecho demostraría, hermanos, que Dios siempre que trae salvación a su pueblo es un don, es un regalo, no fruto de la voluntad del hombre, no fruto del deseo de los seres humanos, es algo que Dios da, que Dios concede, es el deseo, es el resultado de la voluntad de Dios. Entonces, este juez que va a liberar al pueblo de Israel va a demostrar desde el principio que así como el pueblo no quiere libertador, pues entonces este libertador que les voy a dar es imposible que surgiera, porque su mamá es estéril. Pero él, pues obviamente para el Señor no hay problema que sea estéril, ¿cierto? En segundo lugar, el texto y esto que acabamos de leer nos dice que este chiquito
es consagrado desde antes de nacer hasta el día de su muerte. Eso es bastante interesante, bastante especial. Ustedes no han visto que otro juez ha sido llamado pues de antes de nacer, no, pero este sí. Y la forma en la que se consagra a este niño que va a nacer es a través del voto nazareo. Si tú vas a tu casa y lees Números capítulo 6, vas a ver la descripción de ese voto. ¿En qué consiste el voto nazareo? Si un hombre, una mujer decidía, quería apartar, consagrar un tiempo especial para dedicarse al Señor, para conocerlo más a Él, para, bueno, todo lo que representaba consagrarse a Él, pues entonces la persona voluntariamente y por un tiempo se abstenía de ciertas cosas. El voto nazareo, que implicaba, primero, que la persona no debía consumir nada fruto de la vid. No solamente que no le guste el vino, no solamente eso, es que no coma uvas, por ejemplo, que no consuma nada de eso, mientras estaba viviendo el voto. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la otra condición? ¿Qué la recuerda? El cabello. El cabello no se lo puede cortar. ¿Qué haríamos conmigo? Rechazado como nazareo. Bueno, ¿qué va a hacer? Para eso tengo a Jesús. Pero no, el nazareo no se podía cortar el cabello, porque así era como él demostraba delante del pueblo y delante de Dios que él estaba consagrado para el Señor. Y además este hombre, esta mujer, no podían tocar algo muerto o inmundo, es decir, ellos debían conservarse puros, ritualmente puros. Lo raro de este niño, que no lo van a ver en ningún otro personaje, es que el voto nazareo, que es voluntario, no es voluntario con este niño. Dios es el que dice que él va a ser nazareo. Y además el voto es temporal, por 1 mes, 2 meses, 3 meses. Aquí se dice que este niño es nazareo desde antes de nacer hasta el día de su muerte. Entonces, cuando tú te pones a pensar en las características, las condiciones de este chico que está siendo anunciado en este momento, ¿tú qué piensas? ¿Qué dices? Sin duda, ese niño encierra en sí una extraordinaria promesa. Qué maravilla. Y a mí sinceramente cuando pienso en esto me parece hermoso pensar que Dios les concede un juez extraordinario para una época tan oscura como la que está viviendo Israel. Y no oscura por la esclavitud que tienen, oscura porque sus corazones están oscurecidos. Así están, pero Dios les levanta lo mejor, lo más rico, lo más dotado de talentos. Porque donde hay densas tinieblas, allí el Señor hace brillar más su luz. Y los versículos 24 y 25 que fueron los que leímos al final, terminan con broche de oro. 25. Y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él en Manahedán en 3 horas y estaba listo. Espectacular todo lo que se viene, ¿no? ¿Qué piensa uno? Lo que se viene es extraordinario. Pero no pasa así, no con este hombre, no con este juez. Y lo que quiero ahora, vamos a tomar un buen tiempito para pensar en este segundo análisis de la biografía de Sansón. ¿En qué vamos a pensar? En sus dones hechos ruina. Eso es lo que vamos a hacer. Y espero por la gracia del Señor que tú puedas entender cómo eso va a tener que ver contigo tanto. Sus dones hechos ruina. Cuando este bebé, este hermoso bebé, esperado bebé por sus papis especialmente, cuando lo vemos convertirse en un joven en el libro de Jueces, vemos en él algo verdaderamente triste, dramático, aunque no es sorprendente la verdad. Sobre todo para quienes están un poco más habituados a entender la oscuridad de su propio corazón, no les sorprende tanto que Sansón haya llegado a lo que llegó. Toda la abundancia de dones que ha recibido del Señor le han vuelto un hombre egoísta, centrado en sus propios intereses y deseos, y no en los del pueblo, y no en los del Dios que lo consagró desde antes de su nacimiento. Este chico, que es un chico súper dotado, solo
cumplirá su papel de juez en aquellas ocasiones en que lo sienta o en que responda a su libre voluntad y deseo. Así es Sansón. Bueno, yo lo que quisiera en este momento es que, pensando en la ruina de sus dones, como lo mejor de su vida se convierte en lo peor de su vida, yo quisiera que notemos la manera en la que progresivamente Sansón va descubriendo sus extraordinarias capacidades y que el texto bíblico que tú puedes ir a leer a casa te va a enseñar, ¿de acuerdo? ¿Cómo él va descubriendo eso? Porque pues él no sabía qué significaba exactamente lo que Dios iba a hacer con él. ¿Cómo entonces la Biblia nos va a ayudar a entender eso? En una primera ocasión, y seguramente la más famosa, pues de las más famosas de todas, Sansón se defiende ¿de quién? Gracias. Se defiende de un león. Eso es lo que dice el texto. Al hombre le sale un león y resulta que el cazador se convierte en cazado. ¿Por qué? Porque ese león se murió en las manos de Sansón y lo mató como si estuviera combatiendo con un cabrito. La forma en la que el texto describe el león, que suena como un león joven, no es tanto que es un cachorrito, es como un gato grandecito, no. Es más bien el temperamento, el carácter de este león que venía sobre Sansón. O sea, el león lo quería pues matar. No estamos jugando o esas propagandas tan bonitas de National cuando el león se le tira encima y uno ve que finalmente son amigos y todo lindo. No, este es el caso. Aquí este león realmente sí lo quería matar. Entonces, para poder empezar a ver la sorpresa que Sansón progresivamente siente al ver lo que Dios le ha dado, te voy a ayudar de la siguiente manera. Perdónenme por colocar este ejemplo especialmente para hombres, pero puede ser que a algunas hermanas acá también les aplique. Vamos a ver, es lo siguiente. Tú te imaginas, vamos a poner en el bachillerato, listo, el peor año de tu bachillerato, noveno, octavo, bueno, para unos 11, métete ahí. En ese momento, tú te imaginas al tipo más violento y más corpulento del colegio que se te venga encima y tú termines dándole tremenda pela delante de todos en el descanso. Así de sencillo. ¿Qué empieza a pasar contigo en los próximos meses, en las próximas semanas, en los próximos días? Ay, hermanos. Yo les aseguro lo siguiente. Este evento y lo que dice de ti, y lo que dijo de Sansón, y lo que dijo de este que peleó en el colegio, te va a acompañar en los sueños nocturnos y en las fantasías diurnas durante mucho tiempo. Yo no sabía que yo podía hacer esto. Mándeme el que sea, que no hay problema. Miren, en el caso de Sansón, este primer episodio lo entusiasma tanto que él tiene que volver al lugar donde mató el león. Recuerdan, él vuelve allá, pero ya el león no es el león, sino es el cadáver de un león. Y el hombre está tan entusiasmado con esto que pasó, que él tiene que componer una trova, y compone una trova de cuenta de eso. Ustedes lo van a ver ahí, lean los capítulos de Jueces que narran la vida de este hombre. O sea, para uno hacerle canción a un evento, tiene que haberlo impactado, ¿no? Y trovador. Bien, entonces ahí Sansón empieza a entender algo que él tiene, que él ha recibido, tal vez inicialmente lo reconoce, pero él tiene eso y wow, increíble. En una segunda ocasión, hermanos, ¿cómo les parece que se nos dice que él es capaz de vencer a 30 hombres filisteos? Eso está en el capítulo 14, versículo 19. Y de pronto a ti te puede decir, sí, 30, pero es que pónganse a pensar, hermano, es que 30. Pues, así sea 30 enclenques. 30 enclenques contra mí, soy muy bravo, ¿me entiendes? Pues yo no soy Sansón, pero contra cualquiera. Es que no importa, son 30 manos, 60 manos golpeándolo a uno, 60, 120 con los pies, no, eso es mucho.
Y este hombre vence a 30 filisteos. Y parece que, no solamente un león, 30 hombres. En una tercera ocasión se nos dice que Sansón provocó una gran mortandad sobre muchos filisteos. Eso está en el capítulo 15, versículo 8. En una cuarta ocasión se nos narra que mató a 1000 filisteos con la quijada de un burro. Y una vez más está tan admirado, 1000 maté con la quijada de un burro, que otra vez va a la trova, compone otra canción. En una quinta ocasión se nos cuenta que Sansón lo encierran en la ciudad principal de los filisteos, en Gaza, pero que él se levanta a medianoche y arranca las puertas de la ciudad que impedían su salida, se las echa en el hombro y recorre con esa puerta en sus hombros kilómetros y kilómetros, y después la arroja como si fuera una puerta de cartón. Increíble que yo pueda hacer esto. Entonces, en términos de habilidad para el combate, hermanos, Sansón sería la combinación entre Conor McGregor, Aquiles y Rambo, más o menos. Más o menos es así la cosa. Pero eso sí, superado pues, mucho más que ellos tres juntos. Sansón es un hombre muy superior a todos. Los demás lo saben. ¿Y saben qué es lo más delicado? Que él también lo sabe. Él también sabe eso. Y después de destacar la forma en la que el texto nos va mostrando progresivamente el descubrimiento que hace Sansón de sus dones, de su gran fuerza, ahora yo quiero que notemos la persona en la que Sansón se convierte en aprovechamiento de ser un superhumano. Estos grandes talentos, ¿en quién lo convierten? Primero, es evidente que Sansón es un hombre que menosprecia el llamado que Dios ha hecho a su vida de ser suyo, de ser de su propiedad, de ser nazareo desde antes de su nacimiento hasta el fin. Pues, y eso como que, ¿qué importancia tiene? Tal vez pensaba Sansón, eso como ¿para qué? Lo que nosotros vemos es que el voto nazareo es roto en cada una de sus condiciones, en todas. No tocar cadáver. ¿Qué nos dice el texto cuando él toca cadáver? Toca un muerto. ¿Cómo él se vuelve impuro? Él toca el cadáver del león. El autor bíblico intencionalmente nos dice, Alan, también, que el burro, la quijada del burro todavía está ¿qué? Fresca, es lo que dice el autor bíblico. Es decir, pues todavía es muerto, cadáver, y él la utiliza pues como su espada, y no le importa realmente, no está muy interesado en eso. También el voto nazareo decía que no debía comer nada de la vid. Y tú sabes y tú puedes ver que Sansón es un hombre que hace banquetes. Literalmente la palabra es como una fiesta de bebidas. O sea, Sansón no va a ir allá a tomar agua. Él no va a ir a tomar agua ni nada de eso, él va a tomar vino. Pero el punto no es solo que él tome vino. Cuando él va por segunda vez a ver el cadáver del león, el autor bíblico dice que Sansón estaba entre los viñedos de Timnat. Ese dato no lo da el autor bíblico para decir pues que tú te ubiques como espacialmente más o menos donde era que estaba el hombre. No, él da ese dato es para decir el hombre está ahí comiendo uvas, haciendo lo que uno hace en un viñedo, ¿cierto? Pues no le importa que sus padres hayan instruido que él no debía hacer eso. Y no cortar su cabello, no lo hace él directamente, pero lo hace aquella a quien él irresponsablemente decide abrir su corazón, Dalila. Además del menosprecio del llamado de Dios a su vida, nosotros vemos a un Sansón autocomplaciente. Y cuando tú miras
la frasecita esta que va a aparecer varias veces, es la que me gusta. Cuando él quería casarse, él va a Timnat y él ve una chica inicialmente, seguramente un muchacho todavía joven, y él ve a una chica filistea y le dice: papá, yo quiero esa mujer. No, hijo, pero aquí hay muchas mujeres, mira que en la iglesia hay muchas. No, yo no quiero la de la iglesia. No, yo quiero es la que me agrada. Pues hermanos, esa frasecita, es la que me gusta, no pretende describir sencillamente que una mujer le parecía más bonita que otra, sino que Sansón es alguien orientado por el placer. Aunque nosotros podemos notar fácilmente el gusto que tiene Sansón por el fruto de la vid, por las bebidas, por el vino, cualquiera que lee esos capítulos de su historia, hermanos, se da cuenta que fueron las mujeres las que vemos que motivan a Sansón a estar dispuesto a romper las reglas, a correr altísimos riesgos, a vivir al límite. Las mujeres son las que provocan eso en él. Ustedes recuerdan, por ejemplo, él se casa con una mujer sin ningún temor de Dios. Es su primer matrimonio, él se casa con ella, no hay problema, no le importa que sea incrédula, que no adore a su Dios, no le importa, él es la que le gusta. En una segunda ocasión nos dice que Sansón está cautivado por una prostituta. El punto es que esa prostituta trabaja en Gaza. Gaza es la ciudad principal de Filistea, y a él no le importa quedar en la boca del lobo con tal de ¿qué? De obtener la que a él le gusta. Es que a mí me gusta, pero se mete ahí aunque su vida corra un altísimo riesgo, hermanos. Pero también lo vemos entregando su corazón a una mujer que lo cautiva y lo entrega en manos de sus enemigos. Sansón es alguien que uno puede ver como autocomplaciente. Ahorita vamos a analizar un poquito mejor esas cosas. Sansón también es un hombre irascible. Ustedes van a ver que en cada ocasión en la que Sansón cumple su función como juez sobre Israel, no es motivado por la obediencia a Dios, por su amor hacia el Dios que lo llamó a ser suyo. En ninguna ocasión hace eso. Cada vez que Sansón derrota a los filisteos, destruye a los filisteos, está movido es por la ira y por el deseo de desquitarse, por el deseo de venganza, o simplemente porque afectaron algo que tiene relación con su vida. La ira. Pero esto en comparación, lo que voy a decir en comparación a lo que ya he mencionado, hermano, es lo más grave en la vida de Sansón, pero también en la tuya. Y en serio, yo te estoy diciendo a ti esto, tú no pienses que esto no es para ti. Ojalá los pudiera mirar a todos en este momento a sus ojitos para decirles: esto es para ti. ¿Qué es lo más difícil en la historia de Sansón? Que se destaca el orgullo. Recuerden que, como muy bien lo dice C.S. Lewis, usted puede pensar en cualquier otro mal, cualquier otro pecado, cualquier otro vicio, eso que a usted le parece lo peor del mundo. Esos vicios y esos pecados son como una picadura de mosquito en comparación al orgullo, que es como un cáncer. Y así está este hombre, lleno de orgullo. Miren, la belleza de los dones que él ve en su propia vida, la belleza de los dones que Dios le ha dado, y la manera en la que lo hacen destacable entre los demás, le hacen pensar y le han hecho pensar que él es tan grande como su fuerza, que ser superdotado es algo que pertenece a él de manera como intrínseca, no derivada. O sea, él es así pues porque naturalmente es así, debería ser así todo el tiempo. No hay ninguna razón para decir que no debería ser así, poseer los dones que tiene. Es natural eso en él, y por tanto entonces está al servicio de sí mismo, por supuesto. Esa siempre es la conclusión. Bien,
Una pregunta que hacemos a continuación para tratar de entender más qué está pasando acá, hermanos, es la siguiente. ¿Cómo un hombre extraordinario como Sansón podría extraviarse de la manera en que lo ha hecho? ¿Cómo? Tienes que responder porque esto va a ser un análisis para ti, ahí sentadita y sentadito. Para tratar de ayudarte, ¿cómo es que un hombre de esta grandeza puede llegar a tal bajeza? Vas a tener que empezar a hacer análisis de tu propia vida, de tu propio corazón, para que descubras que no es tan difícil, la verdad. Y entramos con esta pregunta. Amigos y hermanos, ¿por qué tus mejores talentos? ¿Por qué lo mejor que tú has recibido de parte de Dios puede convertirse en el motivo principal para rebelarte contra Él? ¿Por qué eso es así? Para que veas que si es así, y ese es el riesgo que todos nosotros corremos, voy a pedirte en este momento que pienses en los dones, en los talentos, en las habilidades que tú has recibido del Señor. Sí, por favor, entonces ya mismo métete ahí. Tú vas a pensar en este momento en qué es lo mejor que tú has recibido del Señor. Dones, habilidades, destrezas, gracias, carismas. A ver, no lo menciones, piénsalo por favor. ¿Listo? Piensa, por ejemplo, en la inteligencia que Dios te ha dado. Sí, yo creo que mi inteligencia se destaca y la verdad, pues yo sí he pensado muchos años de mi vida que yo soy como más inteligente que los demás. Bueno, piensa en eso. Piensa en las habilidades físicas, en el cuerpo que recibiste del Señor. Piensa en la belleza que has recibido de Él. Piensa en esa habilidad para hacer dinero. Ustedes saben que hacer plata no es para todo el mundo. En un sentido. En otro sentido, claro que todos tenemos la posibilidad de trabajar y ganar un salario. Pero en un sentido, hay gente que tiene habilidades para hacer plata de la nada. Y Dios es el que reparte esas gracias sobre el que Él quiere. Piensa en eso. Piensa en la sabiduría que posiblemente sí has recibido del Señor para guiar a otros, para señalar a otros algunas cosas que son importantes en su vida. Bueno, quédate ahí por favor por un momento. Ahora vamos a hacerle algunas preguntitas a eso que te estoy invitando a pensar. Dime por favor, si no es por lo menos un poquito cierto, que los más grandes dones que tú tienes en tu vida tiendes a comprenderlos no como dones que has recibido del Señor, sino por el contrario, supones que simplemente o los heredaste de los papás, o piensas que tú has trabajado mucho por ellos para poderlos conseguir, o simplemente no sabes por qué, pero eso te pertenece. Y es completamente natural que siempre esté contigo. No sabes por qué te llegó, no sabes de dónde vino, simplemente piensas, así soy, y seguramente es natural que yo sea así. Ahí vamos con lo primero. Además de eso, ¿no te parece que mientras más se destaca el don que Dios te dio, mientras más te reconocen por él, mientras más puedes influenciar a otros a través de esas habilidades y a través de esos dones que recibiste, tiendes más a convertirlos en el núcleo de tu identidad, en la base de donde tú entiendes la vida? Casi que uno puede definirse como yo soy la bella, yo soy el avispado, yo soy el teso en los deportes. Y se convierte en algo
tan serio como la base de nuestra identidad. Y eso ya es una cosa bastante delicada, hermanos. ¿Cómo eso se hace evidente? Pues cuando alguien te reconoce ese don, cuando alguien te dice, uy, como predicaste de bien, tú sientes que tú eres el mejor predicador. Cuando tú dices, uy, como barriste de bien, tú sientes que eres el mejor barrendero del mundo. Y cuando alguien te dice, oye, qué mal predicaste, uno tiende a irritarse, a enojarse, a llenarse de inseguridad y de miedo. ¿Por qué? Porque te pegaron ahí. Porque te pegaron donde tienes tu base y los dones hacen eso. Y bueno, si profundizamos un poquito más, hermanos, ¿no te parece que cuando esas habilidades las vives como exclusivamente tuyas, te vuelven autocomplaciente? Cuando tú estás entendiendo realmente que eso que te destaca es tuyo, naturalmente uno se vuelve autocomplaciente. Eso es natural. Lo es. Por ejemplo, si el talento que recibiste del Señor te permite producir mucho dinero, entonces tú te das el permiso para gastarlo como quieras. ¿Por qué? Porque eso es natural que sientas que es tuyo. Estamos tratando de discernir la cercanía de eso en el corazón. Ya lo gasto como quiero, no hay problema. Lo obtuve a través de mis grandes habilidades, esfuerzos, y nadie entiende sino yo lo que significa esto. Cuando un hombre o una mujer es apetecido por muchos, en muchas ocasiones se da licencia para tener varios compañeros sentimentales. Se vuelve complaciente, autocomplaciente uno. Si alguien tiene grandes destrezas sociales, entonces fácilmente piensa que puede empezar a manipular a los demás y uno como que se da ese derecho, es que todo el mundo me sigue, todo el mundo me escucha, yo me doy una manito aquí y allá, manipulo un poco a los demás. Hermanos, sentir que nuestras habilidades y nuestros dones, sentirlos como algo que es mío, que es un derecho mío, que nadie debería amenazarlo, que no debería ser quitado. Es algo que se siente tan profundo, hermanos. Es algo que está tan arraigado en nuestro corazón, que fácilmente y a cada rato nosotros hacemos oraciones o vivimos la vida pensando cosas como, uy Señor, yo te ofrezco mis dones, también tú me ofreces los tuyos. Por favor, también me ofreces. Y uno en serio ha sentido ya que la cosa es de uno. Bien, gracias a Dios, hermanos, que Dios cambia nuestra historia. Y Dios cambia la historia de hombres como Sansón, que no merece, diría uno, nada. Pero escucha la maravilla de esta historia. Y aquí quiero que pensemos un poquito más en el superdotado quebrantado. Ahora sí. Por favor, lean Jueces capítulo 16 y vamos a leer desde el versículo 20 hasta el 31. Jueces 16 del 20 al 31. Y dice entonces el texto. Ella entonces dijo, ¿quién es ella? Esta es Dalila. Dalila, esa famosa mujer en la vida de Sansón. Ella entonces dijo, Sansón, los filisteos se te echan encima. Y él despertó de su sueño y dijo, saldré como las otras veces y escaparé. Pero no sabía que el Señor se había apartado de él. Los filisteos lo prendieron y le sacaron los ojos. Y llevándolo a Gaza lo ataron con cadenas de bronce y lo pusieron a girar el molino en la prisión. Pero el cabello de su cabeza comenzó a crecer de nuevo después de rasurado. Los príncipes de los filisteos se reunieron para ofrecer un gran sacrificio a su dios Dagón y para regocijarse, pues decían, nuestro Dios ha entregado a nuestro enemigo Sansón en nuestras manos. Cuando la gente lo vio, alabaron a su Dios, pues decían, nuestro Dios ha entregado en nuestras manos a nuestro enemigo, al que asolaba nuestra tierra y multiplicaba nuestros muertos.
Y cuando estaban bien alegres dijeron: llamen a Sansón para que nos divierta. Llamaron pues a Sansón de la cárcel y él los divertía. Y lo pusieron de pie entre las columnas. Entonces Sansón dijo al muchacho que lo tenía de la mano: déjame tocar las columnas sobre las que el edificio descansa para apoyarme en ellas. El edificio estaba lleno de hombres y mujeres, y todos los príncipes de los filisteos estaban allí. Y sobre la azotea había como 3,000 hombres y mujeres mirando mientras Sansón los divertía. Entonces Sansón invocó al Señor y dijo, escucha por favor esta parte que es crucial. Entonces Sansón invocó al Señor y dijo: Señor Dios, te ruego que te acuerdes de mí y te suplico que me des fuerzas solo esta vez, oh Dios, para vengarme ahora de los filisteos por mis 2 ojos. Sansón palpó las 2 columnas del medio sobre las que el edificio descansaba y se apoyó sobre ellas, con su mano derecha sobre una y con su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Y se inclinó con todas sus fuerzas, y el edificio se derrumbó sobre los príncipes y sobre todo el pueblo que estaba con él. Así que los que mató al morir fueron más que los que había matado durante su vida. Entonces descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y tomándolo, lo llevaron y lo sepultaron entre Sora y Estaol en la tumba de Manoa su padre. Sansón había juzgado a Israel 20 años. Bueno. En este relato que es tan, por un lado triste, por otro lado tan increíble, nosotros ya no vemos más a Sansón detrás de mujeres o alardeando de sus hazañas, no. ¿Cómo vemos a Sansón aquí, en este capítulo? Como alguien después de varios meses con COVID, debilitado. Ahora Sansón está sin ojos y llevado de la mano por un niñito. Escuchen la ironía tan impresionante. Y llevado de la mano por un niñito. Aquí hay un hombre quebrantado por las mismas cosas que lo apasionaron. Y ojalá vayas a tu casa y pienses en esto. Aquí hay un hombre quebrantado por las mismas cosas que lo apasionaron. En otro momento. Y en ese estado de quebrantamiento lo escuchamos orar. Señor Dios, te ruego que te acuerdes de mí y te suplico que me des fuerza solo esta vez, oh Dios, para vengarme ahora de los filisteos por mis 2 ojos. Ya, yo sé que como nosotros somos como hermanos mayores, así como los de la parábola de Jesús en Lucas 15, siempre estamos viendo lo del otro, el problema del otro. Entonces yo sé que nosotros naturalmente entendimos, pero mire la oración que hizo, ¿cierto? No les voy a decir, levanten la mano, ¿cuántos pensaron eso? Pero sé que la mayoría. Hermanos, en esta oración está ocurriendo algo extraordinario, algo maravilloso, así tal vez no lo veas de primera. Pero es algo hermoso lo que está pasando aquí, hermanos. El corazón de Sansón, su historia está empezando o venía siendo cambiada y está siendo cambiada por el Dios que derrama tanta gracia en un hombre como él y como nosotros, hermanos. ¿Por qué Sansón está empezando a cambiar? Hermanos, nosotros tenemos que hacernos la pregunta en este momento: ¿será acaso que una forma de transformar nuestra historia nos viene por el quebrantamiento y por la debilidad? ¿Será que así es? ¿Así es como Dios cambia nuestra historia? Hermanos, ¿será que tal vez los peores momentos de nuestra vida, el peor episodio de nuestra vida, podía ser la mayor muestra de compasión y de gracia del Señor? ¿Será que tal vez podría ser? Sí, lo es. Lo podría llegar a ser. En este punto de la biografía de este hombre, hermanos, nosotros lo vemos dirigirse a él de una manera especial.
el autor bíblico intencionalmente dice que Sansón ora. Él no ha orado así. En la ocasión anterior, cuando Sansón oró, ni siquiera dijo Señor ni Dios, él no dijo nada de eso. Cuando él mata a 1000 hombres con la quijada del burro, él dice: ¿me vas a dejar morir? Mira que acabo de matar 1000 hombres y me voy a morir de sed. Entonces me vas a entregar en manos de los filisteos. Más o menos esa es la oración que hace. Pero aquí este hombre, dice el autor bíblico, él dice: Señor Dios, Adonai Yahvé o Jehová. Este hombre en este momento de absoluto quebrantamiento en su vida está recordando, le está viniendo a la mente, está siendo alumbrado por la gracia de Dios. ¿Para qué? Para recordar y clamar al Dios de sus padres, al Dios de los pactos de Abraham, de Isaac, de Jacob, al Dios que los liberó de la esclavitud en Egipto, que los llevó a una tierra hermosa y que ahora insiste en que ese pueblo sea libre. Es a ese Dios al que él apela. Señor Dios. Y lo vemos, hermanos, dirigiéndose, yo no sé, tal vez por primera vez en su vida, de manera dependiente de Dios. Lo ven, rogando y apelando a la gracia de Dios para que se acuerde de él. Y reconoce en su oración que Dios ha sido quien lo ha fortalecido en el pasado, como solo Dios mismo en ese momento puede volver a fortalecerlo. ¿Ustedes están notando lo que está pasando en Sansón? Sí. Ay, hermanos, y después de esa oración, nosotros vemos al Dios que adoramos y que cambia nuestra historia, sacarla del estadio con este hombre. Porque ¿qué es lo que hace Dios? Y aquí tal vez puede ser un poquito más chocante lo que voy a decir a continuación, pero chocante para unos, alentador para otros, así somos, no importa. Aquí va, hermanos, cómo Dios la saca del estadio en la historia de Sansón. Este hombre y lo que Dios hace en su vida, rompe los paradigmas de la religión, hermanos, que suponen que Dios solamente puede bendecir a las personas excelentes, que Dios solo usa siervos intachables. El compromiso de Dios de hacer de este un hombre consagrado desde antes de nacer hasta el día de su muerte no cambia. Dios se conserva inalterable en ese sentido. Él va a ser lo que Dios se ha propuesto que él sea. ¿Por qué? Porque él es un consagrado suyo, un hijo suyo. Y Dios siempre, en cada ocasión de nuestras vidas, es solo movido todo el tiempo por su infinita gracia y nada más que eso. Ojalá nos vaya quedando claro, por nada más que eso. Pero además, Dios cumple su propósito en la vida de este tipo tan regular. ¿Cuál es el papel de Sansón en Israel? ¿Para qué es que Dios lo levanta? ¿Para hacer qué? Juez. El propósito de Sansón es que él combata, él lidere el ejército, él haga lo que sea necesario con tal de que Filistea pierda poder para que otra vez su pueblo pueda estar libre y puedan gozar de sus cosechas y no estén más oprimidos por esa nación. Eso es la vocación de este hombre, hermanos. Pero, hermanos, fue durante el quebrantamiento de este hombre, hermanos, y el texto que acabamos de leer que se dice, mire lo que dice el texto: fueron muchos más los que Sansón mató al morir que los que había matado mientras vivía. ¿Entiendes eso? Aunque parezca imposible, Dios cumple sus propósitos a través de nuestros pecados y a pesar de nuestros pecados. Otra maravilla más del Dios que nosotros adoramos es responder a la imperfecta oración de Sansón, la que rápidamente notamos cuando la leímos, ¿cierto? Rapiditos para eso. ¿Cómo es que Dios responde a la oración de Sansón, hermanos? Luce tan mezclada.
entre buenas y egoístas intenciones, ¿cierto? Naturalmente lo vemos, como sucede en nuestras oraciones, por si no lo sabías. Pero hermanos, Dios responde esa oración, ¿saben por qué? Porque Dios no ha ignorado a ningún ser humano que confía en Él. Y en este punto de la historia tú podrías pensar, pero ¿cómo así? Sansón ha roto todos sus votos nazareos, se cortó el pelo, tocó animales, bebió vino. Sansón simplemente recibió lo que se merecía y ya. Pero hermanos, recuerda, Dios no está limitado para perdonar a ninguno de nosotros, al igual que a este tipo, Sansón. Y además de todo lo que he dicho, hermanos, hasta este momento, hay algo que se destaca en el libro de Jueces y que es importante que lo escuches. Israel y la condición de Israel en ese momento es el vivo reflejo de su juez. Dios le da a Israel un juez que se parece a ellos. ¿Y cómo está Israel en este momento de la historia de la nación? ¿Cómo estaban ellos? Llenos de matrimonios con extranjeros, llenos de sensualidad, con idolatrías, persiguiendo lo suyo, no estando interesado en la liberación de nadie, ni nada. Yo voy es por lo mío, lo que me interesa a mí, hermanos. Imaginen, el pueblo está tan mal y están tan poco interesados en la salvación del Señor, que el mismo Judá, el mismo pueblo de Dios, levanta 3,000 hombres para arrestar a su libertador, a su juez, y entregárselo a los filisteos. ¿Entienden la locura? Así está el pueblo, como es su juez. Pero Dios les mostraría a través de Sansón, hermanos, que aunque ellos eran quebrantadores del pacto, Dios los había consagrado desde el principio para ser su especial tesoro entre todas las naciones. Y Dios los había llenado de las bendiciones que sobre ninguna otra nación había dado. Aunque ellos eran quebrantadores del pacto y de lo que Dios había celebrado, aunque no tuvieran interés en su liberación, aunque no se mantuvieran fieles a Él, Él los haría libres para que lo adoraran. Él les levantaría un libertador, aunque no estuvieran interesados en ese libertador, porque Dios persiste en hacernos el bien. Dios le iba a dar libertad a su pueblo, hermanos. Dios les iba a dar lo que ellos no merecían. Dios sería fiel con su pueblo, como lo fue con Sansón, de principio a fin. Su promesa no sería quebrantada a pesar del pecado de su pueblo. Y así, hermanos, Dios la saca del estadio. Pero ¿saben cómo más? Que lo lindo de Sansón es que Sansón nos prepara para el juez, para el libertador y para el salvador, que sí es perfecto. Cuando uno ve la historia de Sansón y uno se da cuenta que ese pueblo está como sin el poder para desear un libertador, y el que nos mandan es tan extraordinario, pero al mismo tiempo tan arruinado, uno dice: Señor, nosotros tampoco queremos salvación hoy. A mí no me interesas tú, pero yo necesito un salvador competente, que sea capaz no solo de perseguir lo suyo, de lo que le interesa a él, sino uno que esté interesado por mí, que aún esté dispuesto ¿a qué? A morir por mí. Y los autores bíblicos, los estudiosos bíblicos, hermanos, saben que la historia de Sansón y de los jueces, pero muy especialmente la de Sansón, nos prepara para aquel gran rey que vendría en el futuro próximo, David en ese caso, para la dinastía davídica, ahí más adelantico en Primera de Samuel, y que va a empezar ahí. Pero nosotros sabemos, hermanos, que el precioso rey, el rey que todos nosotros necesitamos, deseamos, es Jesucristo. Es el Señor, el que vino a dar su vida por nosotros para librarnos de nuestros enemigos, y así, al costo de su muerte, de su juventud, de sus deseos, de su vida.
para que nosotros tuviéramos vida, hermanos. En este momento yo quisiera, antes de pasar a participar de la cena del Señor, quisiera por favor invitarte a pensar en lo siguiente. Si te ayuda tener tus ojos cerrados, hazlo, si no está bien, pero quiero invitarte a pensar en lo siguiente. Yo quisiera invitarte a pensar de qué manera al día de hoy lo mejor que se te ha dado podría convertirse en lo peor de tu vida. Quisiera que pensaras cómo lo mejor que se te ha dado podría ser tu mejor argumento para rebelarte contra Dios. Lo mejor que se te ha dado, cómo podría ser usado como la más grande excusa para callar a Dios o para sentirte resentido hacia Él o por sentir que más o menos tú estás tratando como con alguien par. Tú eres tan sabia como Dios, tú eres tan sabio como Dios. Piensa en cómo lo mejor te está arruinando también a ti, quizá. Piensa en eso, por favor. Y la invitación es, por favor, arrepiéntete. Por favor, vuelve tus ojos al Señor. Arrepiéntete de eso. Mira la clase de Dios que se nos presenta en las Escrituras. Dios compasivo, que no rechaza de ninguna manera al contrito y humillado. Arrepiéntete de eso. Pero muy especialmente, hermanos, y más que simplemente concentrarnos en nuestras faltas, en nuestro gran pecado, hoy se nos presenta al Hijo de Dios. Hoy se nos presenta a Jesucristo como el gran ejemplo de lo que deberíamos hacer con las cosas que se nos ha dado, con lo mejor. Él lo dio todo para beneficio de otros. Él usó lo mejor para la gloria de Dios. Jesús obedeció en todo lo que su Padre le pidió. En todo. Usó sus superdotes para bendecirnos a ti y a mí, aunque eso le costara su vida. Pero hermanos, si aquí hay alguien que tal vez como Sansón, tu vida es más bien una ruina. Si tal vez hay alguien aquí o muchos aquí que es una ruina tu vida, tú has hecho y deshecho con ella. Has hecho de todo. Si tu vida es una vida de orgullo, esa es la historia que te define, en la que has arruinado a la gente que está a tu alrededor, las cosas que hay a tu alrededor, y las has arruinado a través de lo mejor que heredaste de Dios. Entonces hoy quiero recordarte, Dios no tiene impedimento para perdonarte. Él nunca dejará abandonados a quienes le buscan y confían en Él. Vuelve tu corazón al Señor. Amén. En esta tarde, hermanos, vamos a tomar un tiempito para recordar a este maravilloso juez, a nuestro Señor. Y vamos a hacerlo porque a este juez no lo tuvieron que esposar con cadenas de bronce y quitarle los ojos para poder arrastrarlo al lugar de muerte al que fue arrastrado. Este juez y salvador que nosotros adoramos y servimos fue voluntariamente a entregar su vida por nosotros.
Y este juez maravilloso que con su muerte derrotó a todos nuestros enemigos es el que hemos venido a recordar hoy. Así, hermanos y hermanas, prepara tu corazón para hacer memoria de la muerte de tu Salvador, de a quien tú sigues, a quien tú amas, a quien tú obedeces. Hoy es el día para hacer memoria de Él. Y permítanme hacer una pequeña cuñita aquí a continuación. Si tú recientemente estás viniendo a este lugar y apenas estás entendiendo un poquito de qué se trata, tal vez conocer a Jesucristo, o tal vez no entiendes nada de esto, te pido el favor, no participes de esta cena. Esta cena no es para ti todavía. ¿De acuerdo? Si tú no has sido bautizado, es decir, si tú públicamente no has dicho que sigues a Jesucristo delante de hombres y mujeres, por favor, tú tampoco participes de esta cena. Por favor. Llegará el momento en que lo puedas hacer. Eso es lo que yo deseo, que así sea. Pero ¿quiénes son invitados a esta cena, hermanos? Los benditos y las benditas hijas de Dios, que tienen a un extraordinario Salvador en quien confían, a quien siguen y a quien están obedeciendo, aunque sea tan torpemente. Mientras cantamos esta canción, benditos y benditas del Señor son bienvenidos a participar de esta cena. Ven, toma un pan, toma una copa y regresa a tu puesto, por favor, para que participemos de esta cena juntos. Vamos a cantar. Les pido, por favor, este no es el momento para conversar ni para... No es momento para nada. Ese es el momento quizá más solemne de toda esta celebración. Así que les pido, por favor, silencio. Vamos a cantar al Señor mientras tanto y adelante.